Mientras escribía este viernes pasado el capítulo 17 de la novela Selegna, un habitante de quinta dimensión, tuve el impulso, la necesidad de desarrollar ese capítulo sobre el tema de la voluntad. Cuando miré la suma de las letras de esta palabra, sumaban 113. Y cuando miré el día del año, que era justamente este viernes pasado de este mes de abril, era el día 113. En fin, son estas cosas, que te hacen pensar que realmente vivimos en una especie de holograma u ordenador cuántico, ¿no? En las que se dan esta especie de sincronicidades o de estructuras, en este caso matemáticas, que coinciden de manera curiosa, ¿no? como un guiño de esta gran matriz cuántica en la que vivimos. Voy a compartiros el comienzo del capítulo sobre la voluntad. Selegna comenta a Ángeles: para llegar a dominar la esfera del mérito, tendrás que habilitar la de la voluntad primero, porque aunque la virtud sea una cualidad intrínseca de la conciencia más pura, el humano común de la tierra solo podrá acceder a ella a través del acto consciente de la voluntad. ¿Eso también está escrito en el manuscrito? No, eso es algo que añado yo. La voluntad auténtica surge de un pacto entre la mente y la conciencia, pero en una instancia en la que el humano percibe que ya no tiene sentido esconderse, disimular o mentir, ni a los demás ni a uno mismo. La voluntad tiene que ver con una identidad que comienza a sostenerse a sí misma desde su propio eje. Y en esa posición estable y responsable se da cuenta de que todo lo que le pasa es producto de sus propias decisiones o de la ausencia de las mismas. Y la voluntad se siente en las vísceras como un ímpetu donde dicen que está el segundo cerebro, pero este cerebro procesa de otra manera. Toma la información de manera, digamos, sinestésica, utilizando el cuerpo para comunicarse con el entorno, sintiendo en sus fibras, en sus células, que como minúsculas antenas captan y decodifican desde sus propios núcleos de ADN. Tú ya lo has experimentado más de una vez. Bueno, hasta aquí puedo leer, como decían en el viejo programa concurso, muy famoso por aquí, 1, 2, 3, de hace bastante tiempo. Hasta aquí puedo leer. Ya sabéis que los que estéis interesados en seguir semana a semana los capítulos de Selegna, un habitante de quinta dimensión, podéis entrar en mi página web perlasdelvacío.com en el apartado de novela con este título. Si en el último vídeo hablamos de este tipo de mente colmena en oposición a la mente creativa o a la mente del libre pensamiento, esto viene a cuento y es como una continuación, ¿no?, de cómo una persona que quizá esté en una especie de bucle de repetición en su vida. ¿Por qué ocurre esto? Porque necesita justamente activar este mecanismo de la voluntad, que tiene que ver con una actitud de responsabilidad, ¿no?, de que la persona se hace cargo de sus propios pensamientos, elecciones y actos, por supuesto. Es decir, que salimos de la etapa del infantilismo y entramos en una etapa de adultez. Es muy importante si queremos realmente asentar
los nuevos parámetros que den lugar a el nuevo prototipo o el nuevo tipo de sociedad, el nuevo modelo de sociedad que ya se está implantando e instaurando en cada uno de nosotros, pero también en lo colectivo, y todo está interconectado. Todos somos responsables, por supuesto, del modelo de humano que somos, pero también del modelo de relación que tengo, y ahí ya vamos a modelos más colectivos, más sociales. El modelo de sociedad va a estar en consonancia al modelo de individuo que compone esa sociedad. Entonces ahora están ocurriendo muchas cosas, como hemos hablado en otros muchos vídeos. Todo esto que está pasando, más allá de lo lineal, más allá de lo aparente, más allá de lo visible, lo que nos está dando es la oportunidad de transformar aquellos modelos de la antigua vieja normalidad que realmente estaban muy carentes y eran muy escasos para lo que demanda actualmente la nueva conciencia que se está instalando. La vieja normalidad era una normalidad que definitivamente estaba obsoleta. Como voluntariamente no estábamos dispuestos a cambiar, pues la realidad nos está forzando un poquito. Debe ser que estábamos bastante atascados, porque, bueno, no es un poquito, es bastante lo que está apretando la realidad, pero todavía tenemos oportunidad de hacer este planteamiento, esta estructura en este nuevo ciclo de 4 años que para el año 2024 ya va a tener como más consistencia. Es por eso que apelo a vuestra responsabilidad, cada uno en su ámbito, cada uno desde donde está. Es importante que nos hagamos cargo de nuestra propia realidad, ¿no? Y empecemos a habilitar algo que nos puede ayudar mucho si activamos esto de la voluntad, ¿no? La voluntad, como hemos leído al principio en el texto, vendría a ser como un pacto entre mi mente consciente, que ya se supone que está en un estado más de alerta, de observación. Y aquí quiero apuntar también que el estado de alerta es muy importante, porque es aquello que nos mantiene con los ojos abiertos. El estado de alerta necesitamos asumirlo para anticiparnos y que no se convierta en nuestra vida o nuestra sociedad en un estado de alarma, porque la alarma es algo que suena cuando ya el fuego está ardiendo y está quemando la casa, pero la alerta es una anticipación, es un toque de atención. Entonces es importante mantenerse en alerta, es decir, en un modo de observación de nuestra realidad, cuál es nuestra posición, cuál es nuestra actitud y cómo estamos interactuando con todo aquello que nos pasa o con todo aquello que vemos pasar y que si nos afecta también nos está pasando, ¿no? Nos está tocando, impactando. No importa si es a mí o es al otro. Entonces este estado de vigilancia, de atención, pero desde el eje, porque si estamos en un estado de vigilancia con estrés o desde el miedo, lo único que vamos es a recrear nuevamente estos bucles conocidos ya por todos nosotros. Necesitamos salir del bucle y activar una espiral ascendente hacia otra octava, hacia otra frecuencia, hacia un estado de conciencia más expandido que nos lleve hacia modelos, tanto en lo particular como en lo colectivo, hacia modelos más
más completos, más complejos, más profundos, pero más complejos en el sentido de que vamos a ser capaces de ver y tener en cuenta más cantidad de elementos, y vamos a aprender cómo conjugar esos elementos, ¿no? Cómo integrar esa mayor cantidad de elementos que en mi vida, en mi realidad, se me están mostrando, y que hemos llegado a esta especie de colapso o a esta especie de estado de alarma. Aquí sí, todo esto del virus se llama estado de alarma, y realmente sería un estado de alarma, será un estado de alarma si no conseguimos activar esta alerta interna para desde la voluntad, para poder poner en práctica, empezar a activar esto de la voluntad. La voluntad surge de un compromiso interno, profundo, auténtico, conmigo mismo, conmigo misma, con los demás y con la realidad, con el contexto en el cual yo me muevo, a través del cual me muevo, ¿no? Existo y vivo. Por supuesto, no tiene nada que ver con esta voluntad entendida como el ego egoísta, que lo único que le interesa son sus propios intereses personales, valga la redundancia, ¿no? El ego, otro tema con el ego no es que sea malo, ni bueno. El ego es un aspecto de nuestra identidad que lo necesitamos. ¿Por qué? Porque es esa cualidad de mi conciencia que me confiere una particularidad, una personalidad que solo tengo yo. Es como una huella digital, ¿no? Que me convierte en un individuo particular y único. Entonces necesitamos esa particularidad, porque si no simplemente formaríamos parte de un todo, estaríamos en ese mar de la infinitud, formando parte de un todo, ¿no? De esa fuente. Pero estamos en este juego de separación. Hemos aceptado percibirnos como algo separado, aunque sabemos que es una ilusión, pero es un juego que aceptamos jugar, ¿no? Por alguna razón estamos aquí teniendo la percepción de que estamos separados de la fuente, estamos separados de los demás, estamos separados de la existencia del universo. Sabemos que es una ilusión. Al final del camino vamos a poder comprobarlo, pero todavía, mientras estemos aquí encarnados, nos toca jugar el juego. Y el punto de este juego, en esta conciencia ilusoria de separación, es la de aportar a lo que ya existe, desde mi propia particularidad, algo nuevo, algo refinado, algo que solo yo puedo aportar desde mi propia experiencia particular de vida y de existencia. De eso se trata, y eso es lo que estamos haciendo todos y cada uno de nosotros. Es por eso que no tiene ningún sentido el compararse ni el competir, porque cada una de las personas que estamos aquí es una conciencia única, y el desafío es descubrir cuál es tu aporte que has venido a hacer. Tampoco es que tenga que ser algo grandilocuente, porque nada es pequeño ni grande, porque la existencia no mide el valor de las cosas como lo hace el ego, ¿no? El ego, cuando está en esta fase infantil, en la que percibe desde su propia falta de autoestima o desde su propio sentimiento de inferioridad. La realidad, para la existencia, cualquier cosa original, nueva, cualquier cosa que en un momento dado tú como conciencia le des un nuevo significado, veas de una manera nueva, definitiva, que definitivamente sirva para expandirte, ¿no? Desde esta conciencia limitada te permites expandirte,
pues es ahí, ese aporte para la propia existencia, la propia vida es precioso. Y volviendo al tema de la voluntad, necesitamos ya salir de esta inercia, de este modo mente colmena, de esto de funcionar a través del inconsciente colectivo interferido. Necesitamos que los individuos empecemos a tomar una parte activa desde una conciencia activada para poder recrear en nuestro propio contexto de vida más y más conciencia. Y eso, como digo, solo lo podemos hacer a través de la voluntad. Y la voluntad es una decisión, es una elección, como desde un punto, desde un eje interno, total y absolutamente comprometido. Y cuando digo comprometido es que me hago responsable conmigo misma para poder aportar a los otros y para poder nutrir a esta realidad que me contiene. Y eso es una elección, y elegir eso es elegir sostenerme dentro de mi propio eje. Y si bien voy a tener referencias, porque porque no estamos solos y hay un montón de gente que ya está aportando mucho y sirviendo de inspiración a muchas personas, y si bien voy a contar con referencias para nutrirme, no voy a necesitar referentes. Es decir, salimos de este modelo de adoración a figuras, ya sean religiosas como iconos de lo que sea, ¿no? Referentes en relación de lo que sea, del arte, de la música, de la estética, de la ciencia, incluso de la espiritualidad, de la política, de las ideas, porque ya no necesitamos, en definitiva, de los gurús del tipo que sea, ¿no? Porque simplemente lo que vamos a hacer desde esta voluntad, si ya tengo una voluntad que me orienta, eso me va a direccionar en un sentido, en una dirección en la que yo particularmente necesito tomar. Y puede ser que yo necesite tomar una dirección, un camino que no tiene por qué ser coincidente con el camino de otra persona, sea mi pareja, sean mis hijos, sin que eso signifique el rechazo de nada ni de nadie. No necesito ya rechazar a nada si soy capaz de respetar mi propia necesidad profunda y de elegir a través de mi propia voluntad un camino. También puedo hacerlo con los otros. Esto es libertad. Cuando soy capaz de reconocerme, puedo reconocer al otro, ¿no? Desde el respeto y el afecto o el amor más profundo. Si puedo permitirme ser yo misma esencial, desde lo más esencial, ya no necesito controlarme, tampoco necesito controlar al otro, y no tengo ningún problema en respetar la necesidad del otro. Esto es empezar también un tipo de relación nuevo, en el cual ya no me relaciono desde la necesidad, sino desde la libertad. Y puedo a través de mi voluntad elegir relacionarme desde esta libertad. Ya no necesito este tipo de relaciones, necesito al otro para que me haga feliz, para que me dé lo que necesito. Este tipo de relaciones que hasta cierto punto todos tenemos, ¿no? Entonces lo interesante, y en distintos grados, la mayoría todavía cultivamos en distinto grado. Lo interesante es darse cuenta, ¿no? En qué grado en este tipo de relaciones estamos todavía, ¿no? Entonces simplemente
es hacer un llamado a este aspecto, quizá un poco olvidado, pero es importante, ¿no?, de activar esta voluntad, que no es ni más ni menos que recuperar la propia autonomía. Se trata de empezar a generar este nuevo modelo humano que tiene que ver con la propia soberanía. Es muy importante a estas alturas del camino darnos cuenta que este ciclo podemos aprovecharlo, este ciclo temporal, los años en los que van a seguir pasando muchas cosas y muy deprisa, que estemos con esos ojos abiertos y esos oídos y ese cuerpo, ¿no? Porque finalmente, como decía Selegna, todos tenemos esa capacidad sinestésica de sentir con ese segundo cerebro, ¿no?, que dice que incluso contiene más neuronas que el propio cerebro, el del cráneo, el de la cabeza. Somos realmente seres muy complejos, creo que no nos conocemos todavía, que tenemos un potencial que está por descubrir, y ese es nuestro desafío, y creo que esa es nuestra obligación, ¿no?, ir descubriendo estos potenciales que el humano todavía tiene como reprimidos, tiene como encriptados. Es muy interesante darse cuenta de esto, es muy emocionante verlo de esta manera, tener este reto por delante de descubrir. Y dicen que estamos como demasiados en la Tierra, pero yo opino que justamente porque somos muchos, si todos nos ponemos manos a la obra, lo que cada uno puede aportar de su propio potencial más esencial a la existencia, a la vida, a la especie humana, al planeta, al sistema solar, puede ser algo que realmente pase a los anales de la historia cósmica. A lo mejor suena un poco exagerado, pero tal vez no lo sea tanto. ¿Qué opinas?